Mateo capítulo 25, versículo 14, dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó 2 también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Papá, te damos gracias por esta noche. Gracias, papá, por estar aquí. Que esta noche, Señor, seas tú hablando, papá. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, en tus manos, que pueda, Padre mío, comunicar, transmitir, Señor, de la manera más clara, Señor, y precisa, Señor, para tus hijos, Señor, esta noche. Que da tu Espíritu Santo, Señor, dándole vida a esta palabra. Que da tu Espíritu, Señor, impulsando, Señor, nuestras vidas, papá, y nuestro corazón, papá. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Hoy vamos a terminar ya con la serie de madurez. Espero que muchos ya estén maduros. Amén. Bueno, fueron pocos amenes. Y Dios ponía esta historia para poder cerrar este tiempo de esta serie. ¿Cuántos han sido bendecidos con ese tiempo que hemos tenido? Y la pregunta obligada: ¿cuántos han aplicado lo que han aprendido? Amén. ¿Seguro? Amén. Sabemos que nuestro Dios quiere una iglesia que crezca, una iglesia que siga creciendo, que no se frene, que no se pare, porque el anhelo de nuestro Dios es siempre darle los recursos que la iglesia o sus hijos necesitan para ciertas temporadas y ciertos tiempos. Pero para eso necesitamos un grado de madurez en medio de nuestras vidas. Entonces, esta historia habla de un señor, de un amo, que antes de dejar su negocio, su tierra, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yo creo que estos siervos tenían algo para que este hombre pudiera confiar, o esta persona pudiera voltear su vista a ellos y poderle entregarles sus bienes, sus materiales. A veces nosotros, ¿cuántos de los que son papás, sus hijos son valiosos? A ver, otra vez, va de nuevo. Aguanta que se regresa la cinta. ¿Cuántos de los de aquí, sus hijos son un apreciado tesoro para sus vidas? Amén. Es así, me gusta, iglesia. No, ya vamos bien. ¿Cuántos de ustedes lo dejarían con cualquiera a sus hijos? Y más siendo chicos. ¿Buscarías a la persona ideal, a la persona correcta? Yo creo que en aquellos tiempos muchos pues no pudieras checar redes sociales, te basabas a lo que la gente podía decir de esa persona, pero pues hoy es más fácil analizar o ver o conocer a una persona. En el trabajo hay un compañero que antes de entrevistar le pasan el currículum y checa las redes sociales para ver qué publica o qué comenta esa persona que va a entrevistar. Entonces, no a cualquiera le dejamos algo importante o un bien, algo que es de nosotros, el resguardo en cuidado de otra persona. Vemos que esas personas tengan que tener ciertas cualidades, ciertos talentos, tengan cierta capacidad para poderles otorgar o prestar o dejarle a cargo, al cuidado, un bien de nosotros.
Si a veces los papás la pensamos para prestarle el carro a los hijos, pero sabemos que es un bien y a veces no se los queremos prestar, no es porque seamos mala onda o porque no queramos, sino porque reconocemos que tal vez en ese momento no tiene la capacidad el niño o la niña para poder manejar o para poder llevar la responsabilidad de conducir un auto. Pero este hombre vio en estos 3 siervos la capacidad para poder depositar algo en medio de sus vidas. Podría parecer que a simple vista que hizo diferencias tal vez con uno y con otro, porque uno le entregó 5, a otro ¿cuánto les entregó? 2 y a otro 1, y podría parecer que hay diferencias entre uno y otro. Parece que puedes ver preferencias o tal vez el que le entregó 5, podemos pensar que tal vez era el siervo consentido, el más amado, pero nada que ver con todo esto lo que acabo de decir. Realmente este hombre vio las capacidades de cada persona, de cada siervo, vio la capacidad que tenía ese siervo. Y es donde hay que entender algo, iglesia. La capacidad es aquello que el siervo podía manejar. Un siervo podía manejar 5 talentos, otro siervo podía manejar 2 talentos y otro siervo nomás podía manejar 1 talento. No me debo de preocupar si yo soy del que recibe nada más 1 talento. Debo de enfocarme en lo que recibo y en lo que tengo. Entonces, cada siervo hizo lo que tenía que hacer. Unos trabajaron y hubo uno que no trabajó nada. Bueno, en teoría pareciera que no trabajó o no negoció con el talento, pero a fin de cuentas tuvo que cavar y poder guardar ese talento y cuidarlo hasta que llegara su siervo, su amo. Entonces, Dios da en base a la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto yo puedo recibir o soportar o manejar? Está determinado por la madurez que yo tenga. No sabemos en la Biblia que Dios no le reveló a todos lo mismo. Hubo unos que pudieron llegar hasta el 3er cielo y hubo otros que tuvieron una revelación más pequeña, más corta. Y no es porque Dios no pudiera revelarse más, es que la persona no tenía la madurez o la capacidad para poder recibir lo que tenía que recibir. Por eso es importante la madurez en nuestras vidas. Y para ir cerrando esta parte de esta serie, no lo debemos de clavar o enfocar en cuánto tengo, sino cómo lo trabajo, porque de eso habla la madurez. La madurez ya nos, como hemos dicho y han dicho muchos de los que hemos estado aquí compartiendo cada miércoles, ya no respondo como respondía antes, ya no respondo como niño, ya no respondo con sentimientos o emociones, sino somos una iglesia que sabe responder de la manera correcta. Somos una iglesia que tiene la respuesta correcta a cada pregunta, a cada acción, a cada cosa que Dios nos da o nos deposita en medio de nuestras vidas. Entonces, basándonos en eso, yo debo de preocupar o ocuparme por trabajar con lo que tengo. Sea mucho, sea poco, sea en un lugar alto, sea en un lugar bajo. Debo de tener la capacidad o la madurez para producir lo que tengo que producir en ese tiempo. De eso habla la madurez. Habla de la capacidad que tiene cada persona para poder soportar o poder tener la responsabilidad a cargo de un talento, de un don. Cuando habla de talento, en esta parte habla de una pieza que pesa aproximadamente 34 kilos. Los estudiosos hablan que como menciona dinero y la palabra dinero en ese tiempo, en esa palabra especifica plata o dinero, daban a entender que el amo le entregó a sus siervos 34 kilos de plata. Imagínense la cantidad en ese tiempo que tenían para producir. A uno les entregó 34 y métele 5, ¿cuánta plata le dejó? O cuánto recurso le dejó en sus manos. Y así es Dios. Dios deposita talentos, deposita habilidades, deposita dones en cada vida. Pero lo importante no es que deposite, lo importante es qué hacemos con lo que nos deposita. Y de eso va hablando la madurez que tenemos. Cuando tú ya alcanzas un cierto grado de madurez, no te vas a quejar de lo que tienes, vas a ocuparte por trabajar con lo que tienes. Puede ser que tengas mucho, que tengas poco, pero lo importante es cómo trabajamos. En pandemia
vivimos una experiencia bien padre cuando empezó la pandemia. Se cerraron las iglesias y ahora sí, en base a la capacidad de cada iglesia que tuvo para poder transmitir el mensaje, fue la medida. Yo me acuerdo de las primeras transmisiones que tuvimos, se paraba, algunas al principio se escuchaba a veces entrecortado, no cortado, se entendía unas palabras o unas frases no terminaban completas, pero fue en la medida de la capacidad que teníamos tal vez en ese momento. Pero la madurez que Dios nos dio para poder ir creciendo, ir implementando, aprendiendo mayores cosas para que los recursos pudieran llegar, porque de nada nos servía tener una computadora con toda la capacidad, de tener programas con toda la capacidad, si había gente que no tenía la capacidad para manejarlas. Tuvimos que crecer en esa parte, tuvimos que crecer en esa calidad que tuvimos para poder empezar a transmitir y llevar el mensaje a través de las redes sociales. Y como vieron, poco a poco fue creciendo esa parte, maduramos, fuimos creciendo hasta llegar al punto que hasta un tiempo transmitimos por YouTube unas prédicas cuando pensábamos que iban a cerrar Facebook para las transmisiones, pero de eso nos habla de la capacidad que tenía esta casa para poder responder ante una situación. Entonces, de eso habla la madurez, iglesia. Entre más maduro sea, entre más madurez tenga, Dios va a tener la confianza de depositar mayor peso de gloria en medio de nosotros. Va a depositar más dones, va a depositar más talentos en medio de nuestras vidas. Entonces, es dependiendo de la madurez que tenga. Dile al que tienes al lado, ya es tiempo de que madures. Vamos, voy a decir, ya es tiempo de que madures. Me habla de una persona madura, aquella que tiene la capacidad de producir. Aquel que no produce, me habla de alguien que no es maduro, porque madurez es sinónimo de producción, de lo que yo puedo dar con lo que tengo. Sea mucho, como te dije, sea poco, pero con lo que reciba, en base a la capacidad o la madurez que tenga, es lo que yo voy a poder hacer y responder y dar un resultado. A mí me encanta ver a mi niña que de repente agarra pedazos de papel. Tal vez no le compré, y ay Dios, discúlpame, perdóname, tal vez no le compré una casa para sus muñecas, Polly Pocket o muñecos chiquitos, pero de repente llegar un día del trabajo y ver que hizo una casa de papel. Eso sí, se acabó la cinta de doble cara de mi esposa, pero ver la capacidad que, aunque no tenía una casa de plástico, ella tuvo la capacidad de hacerla de papel. Y no crean que fue nada más las 4 paredes, unas tenían hasta escritorios, sillas, tenía varias cosas ahí en el lugar, en la casa que hizo de papel. La casa no se caía, se mantenía, tal grado que se la tuve que tirar porque nada más estaba ocupando espacio. Pero eso nos habla que la madurez o la capacidad no es cuánto tengo, sino cuánto quiero, iglesia. ¿Por qué no has madurado? No es por cuánto tienes, es por cuánto quieres. Vuelvo a repetir esta frase. La madurez no es por cuánto tienes, la madurez es por cuánto quieres. El querer, iglesia, nos lleva a producir. El querer nos lleva a salir de la comodidad. El querer nos saca de la zona de confort. Y eso es madurez, iglesia. Que no me estoy quejando por mi situación, no me estoy quejando por mi condición, sino con lo que tengo, le doy. Con lo que está en mis manos, me basta, porque sé que el que está conmigo puede producir con nada, o con poco, o con mucho. Y esa es la madurez que tenemos, iglesia. Es lo que te atreves a creer de tu Dios en medio de tu vida, lo que te da la madurez para responder de la manera correcta, aun cuando tienes poco o aun cuando tienes mucho. Si no, dile a aquella persona que iba a morir y solamente tenía un poco de masa, un poco de aceite, y le traen las ollas y empieza a producir más, y aún el profeta llega y le pide, dame primero 1000 de comer. Y ella, con lo que tenía la capacidad, pudo producir y pudo darle al profeta. Y en base a esa capacidad de darle al profeta, dice que Dios empezó a multiplicar lo que tenía. Entonces ella no se basó en lo que tenía, sino en lo que podía hacer. Mucha gente se queda estancada y se mueve por sentimientos y emociones y se queda en el mismo lugar. Y me encanta la expresión cuando habla que este hombre, este siervo que tenía un solo don y que solamente cavó. El sinónimo de cavar es que ya lo daba por muerto, que no iba a producir.
Y yo he entendido y he visto que lo que Dios me da, lo que Dios pone en medio de mi vida, es algo vivo en medio de mí. Aún su palabra es viva en medio de una persona. Tal vez como Pedro cuando iba, no creo si era Pedro, que iba a la oración, y afuera del lugar donde oraban se encontró con un paralítico que estaba ahí pidiendo limosna. Y Pedro dijo: ¿sabes qué? Lo único que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro, iglesia? El poder de Dios, el Espíritu Santo en medio de su vida. Y solamente eso le bastó a ese hombre para poder salir de la condición que estaba y entrar a ese lugar de oración, alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces debemos de quitarnos esa mentalidad. No hay iglesia chica, iglesia grande, sino hay iglesia madura, iglesia inmadura. Debemos de entender que no es los recursos que tenga, es las ganas de poder producir, porque reconozco y creo quién está en medio de mí. Y es un punto de mentalidad, iglesia. La madurez está ligada a la mentalidad que tenemos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía la misma mentalidad, tenía mentalidad de esclavitud. No había madurado, no había creído lo que era Dios en medio de su vida. Porque solamente aquellos que se atrevieron a creer lo que Dios era en medio de su vida pudieron soñar con cosas grandes. Aún siendo esclavos, aún siendo viviendo en esa esclavitud en Egipto, ellos podían soñar que se podía conquistar una tierra mayor, de un estándar más alto. Pero solamente es cuando alguien se atreve a creer lo que tiene en medio de sus vidas, que la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando tú crees lo que es tu Dios, cuando tú tienes la capacidad de poderle creer a Dios, que si Él ha confiado algo en medio de tu vida, es porque Él ha visto la capacidad que tienes para poder hacer que lo que Dios depositó en medio de ti produzca al 100 por 1. Y es lo que queremos de tener, iglesia, esa mentalidad de poderle creer a Dios lo que Él ha declarado en medio de nuestras vidas. De que te la tengas que creer, de saber quién está contigo, del tamaño de Dios que tienes en medio de tu vida, obrando a favor de ti, iglesia. A veces le damos más credibilidad a los problemas, a las situaciones, que lo que he creído de mi Dios. Y eso se habla de fidelidad, iglesia. Estos hombres, esos siervos, nos muestran que hubo dos que este amo les llamó fieles. Y eso es bien importante en la madurez, iglesia. Porque la madurez tiene como base la fidelidad. Y lo voy a probar en unos momentos. La madurez tiene como base la fidelidad. Y la fidelidad es la capacidad de poderle creer a Dios. La fidelidad que tú le tienes a Dios es la medida en que tú le crees a Él. Entre más le crees a Dios, más fiel eres. Porque si tú no le creyeras a Dios, te apartarías de Él. Porque en primera no tienes un Dios que puedes ver, a un Dios que puedes palpar naturalmente, pero te atreves a creer que existe alguien que es mayor que tú. Te atreves a creer que hay alguien que creó todo lo que hemos visto y lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Que podemos creer en alguien que creó el espacio, que creó los planetas, que creó una atmósfera en este lugar para que los hombres, los humanos tuvieran vida en medio de este lugar y tuvieran todo lo necesario para poder habitar en medio de esta tierra. La madurez tiene esa base, iglesia, la fidelidad. Porque cuando en ti está la fidelidad, tienes potencial para crecer. Aquel hombre que fue fiel y trabajó esos 5 talentos, dice que al final al que tenía 1 se lo quitó y se lo dio a ese hombre que tenía 10. Porque dice su palabra que a uno que tiene le dará más, por esa fidelidad, por atreverse a creer a Dios. Y eso te lleva a un crecimiento en medio de tu vida y a una madurez, para que tu capacidad vaya de aumento en aumento, de gloria en gloria, de estándar a estándar, iglesia. Pero necesitamos creer, tener esa fidelidad de poderle creer a Dios lo que Él es en medio de nuestras vidas. Estos hombres que trabajaron, esos siervos que trabajaron, conocían lo que era su amo, conocían lo que era su Señor.
Porque aún el que no sabía le dijo a este hombre: yo sé que tú produces aún en lugares que no puedes producir. Y así es nuestro Dios, iglesia. Con nada o con todo, Dios hace, Dios se mueve. Teniendo o no teniendo en medio de tu vida algo natural, Dios puede hacer aquello que no exista, que pueda existir en medio de ti. Pero es a través de la fidelidad, de poderle creer a Dios y poder estar firme con Él. Si tuvo la confianza de depositarlo en medio de mi vida, yo tener la responsabilidad y la fidelidad de creerle a Él y ponerlo por obra y trabajar lo que Él me dio. Créeme que Dios te ha depositado dones, talentos, iglesia, pero es tiempo de que creas y empieces a trabajar. ¿Y cómo los empiezas a trabajar? Cuando empiezas a conocer más de Dios. Y cuando empiezas a conocer más de Dios, tú en automático tu vida va de crecimiento. En cada estándar, en cada nivel vas creciendo y creciendo, iglesia. Pero necesitas quererle a Dios, necesitas serle fiel. Solamente puedes ser fiel si le crees. Si no le crees, no vas a poder ser fiel. Pero si tú te atreves a creer y a ser fiel, tienes por destino la grandeza. Y tienes por destino a ir creciendo de madurez. La madurez es un crecimiento, hay etapas de madurez. Dios a veces, en base a tu capacidad, como vemos, le dio solamente a un siervo un don, un talento, pero a otro le pudo dar 2, al otro le pudo dar 5, dependiendo de la capacidad que Dios ha depositado y que tú has trabajado en medio de tu vida. Es un tiempo, iglesia, que tenemos que tomar en lo personal y en lo corporativo, de creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Y eso me lleva a crecer, y eso me lleva a madurar, y por resultado voy a tener una vida productiva. Aquel que se atreve a trabajar es que ha creído en aquel que le confió. Aquel que se atreve a trabajar es que ha creído en aquel que le depositó ese don o ese recurso en medio de sí. Créeme que he visto mucha gente con tanto talento, con muchas capacidades, pero no creyeron en lo que Dios dijo de ellos. ¿Y cuál ha sido su destino? La ruina. ¿Por qué crees que cuando dejas mucho tiempo de caminar o de moverte, tus músculos atrofian? Yo te recuerdo a mi abuelito, por parte de mi mamá, tenía 65 años, le decían la pulga. No estaba chiquito, estaba alto, estaba de mi vuelo. Y lo podía ver cuando todavía existían las canchas de fútbol en el río, jugando a sus 65 años, más marcado que muchos jugadores de ahí. Pero era alguien que trabajaba. Y no crees que tenía pesas acá de lujo. Yo me acuerdo que, porque tomaba café, tomaba todas las mañanas, tarde, noche, tomaba café. Y tenía las latas de café, porque le gustaba comprarlo en grano, molerlo y luego hacer el café. Y hacía sus pesas. Llegamos a la casa de mis abuelitos y había pesas al final de la casa, de la sala. Porque era alguien que trabajaba y se mantenía en forma. ¿Qué te quiero decir con todo esto, iglesia? Que Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, pero tienes que trabajarlos. Tienes que trabajarlos. Y es un resultado de lo que tú le has creído a Él. ¿Por qué no trabajamos o por qué no producimos cada don y cada talento? Es porque entra miedo y duda en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos han intentado hacer algo y dicen: ¿lo hago o no lo hago? ¿Doy el paso o no doy el paso? ¿A cuántos les ha sucedido así? ¿Cuántos iban a implementar un negocio? Porque yo sé que a muchos les ha dado la capacidad de cocinar sabroso, rico, de producir, pero apenas vas a dar el primer paso y tienes miedo. Empiezas a dudar de lo que Dios ha depositado en medio de ti. ¿Tú crees que al pararte aquí cada miércoles o cada domingo no hay un temor o un nerviosismo en medio de nuestras vidas? Cada miércoles o cada domingo que me toca aquí compartir la palabra, hay un nerviosismo. Pero si dejo que el nerviosismo me ataque y me gobierne, yo no pasaría en este lugar. Yo sé que muchos de los que están aquí tocando, cantando, si dejaran que el nerviosismo los domine, no pasarían y no estuvieran haciendo lo que están haciendo.
Solamente es alguien que se atrevió a creer y a poder poner en práctica y producir el don que Dios les dio. Y tal vez algunos ni tenían ese don, pero era necesario y Dios depositó ese don. Y Dios empezó a producir frutos en medio de este lugar. Tal vez hay maestros, créeme que no son maestros en lo natural, y tal vez no tienen paciencia para los niños, pero Dios les ha dado el amor, el gozo para poder amar a sus hijos y poderlos instruir y enseñarles en la Biblia. Pero es cuando alguien se atreve a creerle a Dios, que no ve su condición, no ve su situación, no ve su capacidad natural, sino ve lo que Dios ha declarado en medio de su vida. Y eso te lleva a un punto de madurez, iglesia, y entender que tú puedes producir lo que Dios ha dicho, a creer cada sueño, cada plan que ha estado en el corazón de papá y que ha declarado en medio de tu vida. Pero solamente lo va a hacer alguien que es fiel, alguien que se atreve a creerle a Dios, alguien que se atreve a levantar de su lugar, alguien que se atreve a no cavar ese pozo y guardar su talento y depositarlo ahí, sino lo pone en práctica y lo hace que esté vivo en medio de su vida. Aquel hombre que depositó su don ya lo daba por muerto, porque únicamente enterramos a los muertos, ¿o no? No vas a enterrar algo vivo, no vas a enterrar algo que sirve, vas a enterrar algo que tú piensas que no sirve. Pero aquello que tú crees que sirve y que tiene la capacidad de cambiar tu vida, no lo vas a poner bajo tierra, porque ese es sinónimo que ya le estás dando la capacidad de que no va a producir. Pero cuando tú lo pones en práctica y cuando tú lo empiezas a usar y empiezas a producir, le estás dando vida a aquello que Dios te dio. No es porque Dios no lo haya traído en su tiempo, es porque nosotros no le hemos traído a vida en este tiempo, iglesia. Dios ya nos declaró, Dios ya soltó la palabra, pero es necesario que su iglesia madure y empiece a trabajar en aquellas cosas que no ha visto, pero cree en aquel que lo ha llamado, cree en aquel que ha depositado ese don en medio de su vida. Yo aunque quiera cantar, no voy a poder cantar porque entiendo que no es mi don. Yo sé que Dios me ha dado dones diferentes y no me aferro a los dones que Dios no me dio. Trabajo en los dones que Dios me dio. Me empiezo a pulir, me empiezo a preparar, empiezo a trabajar. Hubieras visto cuántas horas me llevé para poder transmitir y hacer que la transmisión saliera en línea por Facebook. Ver video tras video, enseñanza tras enseñanza. Y así fue lo mismo con el audio. Se fue la persona de audio y pues ni modo, ahí voy yo, éntrale a ver video tras video para poder aprender cómo se mueve la consola. Si me preguntas teóricamente, no sé, pero empíricamente te puedo decir cómo es. A veces yo me acuerdo, fue un domingo, no me acuerdo si el domingo antepasado, me preguntaban, oye, ¿y qué pasa si le bajas al grave? ¿Pero para qué le bajas al grave? Mira, es que el grave se escucha. Si le bajas se va a escuchar así. Hicimos la prueba con uno. Dijo, sí, cierto. ¿Por qué lo hace? No lo sé, pero tengo el entendimiento que produce un efecto cuando tú le pones esa parte. Y empiezas a aprender y empiezas a ecualizar. Pero es cuando te atreves a producir. Yo sé que va a venir el tiempo que va a venir el que tenga que tomar esa consola, porque yo sé que no es mi lugar. Y yo sé que el que llegue va a estar capacitado o se va a capacitar o Dios ya lo está preparando para que tome ese lugar. Pero no me importa el tiempo de ahorita. Si Dios me dio ese tiempo, ese talento, ese recurso para poder trabajarlo, yo lo voy a trabajar. Y es lo que debemos entender, iglesia. La fidelidad. ¿Por qué crees que estamos ahí? Por ser fiel a Dios, por creerle a Dios. Yo sé que muchos de los que han estado aquí sirviendo en una área, ya sea arriba con los niños, barriendo, es porque has sido fiel a Dios, porque le has creído a Dios. Si entendiéramos eso, iglesia, seríamos una iglesia más madura. Qué tan importante es la fidelidad, que aunque este señor, este amo no estaba en medio de estos siervos, hubo unos que pudieron ser fiel aunque no lo veían. Pudieron ser fiel aunque no estaba ahí. Eso es madurez, iglesia. Actuar como si el jefe no está, tú actuar como si estuviera en medio de ese lugar. Y es lo que para eso nos preparó Dios. Dime, ¿tú puedes ver a Dios? ¿Lo puedes ver con tus ojos naturales? ¿Lo puedes palpar con tus manos?
Lo puedes sentir si te abraza así como si te abrazara tu mamá, tu hermano, tu hermana. Naturalmente no lo podemos sentir, pero Dios lo hace. Pero solamente lo hace con aquel que se atreve a creerle, aquel que está en medio de él. ¿Quién quiere madurar? ¿Quién quiere seguir creciendo? Lo que necesitamos es atrevernos a creerle más a Él. Es un tiempo de creerle más a Él. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Créele más a Dios y actúa en base a lo que le crees. Estos hombres pudieron saber que tenían un Señor, a un amo que las podía de todas. Y dijeron, si Él vio algo en mí, significa que yo tengo la capacidad para producir, para hacerlo como si Él lo hiciera. Y es para lo que Dios nos creó, iglesia. Te lo comenté un miércoles pasado. Aquí en la tierra, tú y yo somos el reflejo y la imagen de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Madurando, creciendo, creyendo más en Él, teniendo una relación más con papá. Aquel que cavó se olvidó quién era su Señor. Sabía tal vez de lo que podía ser capaz, pero olvidó quién era Él y por lo que había visto en Él. ¿Él podía producir el talento? Lo podía producir. ¿Qué lo hizo no producir? Su inmadurez. Dejó de creer lo que había creído su Señor sobre su vida. Y es algo que debemos de entender. ¿Quieres madurar? La base es creerle a Dios, ser fiel a Él. No importa la circunstancia, mantente firme. No importa la dificultad, está firme. No importa si vienen vientos recios, estar firmes. No importa si viene más trabajo, estar firmes. Porque aún al que tenía 5 tuvo 10 y al que tenía 10 le dio uno más. Nuestro Dios no anda buscando gente para hacerlas descansar. Porque para hacerlos descansar es estar ya muerto y estar allá con Él. Si estamos aquí en la tierra, es que Dios quiere hacer algo en medio de nuestras vidas. Y necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, doy gracias por ese tiempo, Señor. Doy gracias, papá, por lo que tú has visto, Señor, en cada uno, papá, de tus hijos, papá, y de cada uno de los que están aquí, papá. Yo sé, Señor, que tú has visto, Señor, como tú nos has creado, Señor. Y tú has declarado, Señor, lo que para ti somos, papá. Oro que esta noche, Señor, haya una iglesia, Señor, haya hijos tuyos, Señor, que se atrevan a creer, papá, en ese llamado, Señor. Se atrevan a creer, papá, lo que tú has declarado, Señor, en medio de sus vidas, papá. Una iglesia, Señor, viva, Señor. Una iglesia, Señor, apasionada, Señor. Una iglesia, Señor, que no deja de trabajar, Señor. Una iglesia, Señor, que no deja de avanzar, Señor. Porque tú has creado, Señor, una iglesia viva, Señor. Un cuerpo, Señor, que se mueva, Señor. Un cuerpo, Señor, que pueda actuar, moverse, Señor. Hacer producir en ese tiempo, Señor. En esta casa, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, que haya corazones, Señor, que tengan esa convicción, Señor,
que se atrevan a creer, Señor, lo que tú has dicho, Señor, en medio de sus vidas, papá. Que se atrevan a no mirar, Señor, la situación, Señor. Que se atrevan a no ver, Señor, la carga tal vez de trabajo, Señor, natural, Señor. Pero que se atrevan a creer, Señor, y a voltear sus ojos, Señor, en aquel, Señor, que eres tú, Señor, que eres fiel, Señor. Que, Padre mío, tú estás en medio de nuestras vidas. Que tú eres el que nos guarda, Señor. Que tú eres el que nos cuida, Señor. Que tú eres, papá, el que hace, Señor, obrar, Señor, en medio de nosotros, papá. Aun cuando en lo natural, Señor, escasea, Señor, creemos que tenemos un Dios fiel, Señor, que hará producir, Señor, aún, Señor, si no hay nada, papá, en nuestras manos, Señor, va a haber frutos, Señor, al 100%, Señor. Padre mío, que nos podamos catalogar, Señor, como esos siervos fieles, papá, esos siervos fieles, papá, que se atreven a producir, Señor, lo que hay en sus manos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que se atrevan a levantar, Señor, aquellos que se atrevan, Señor, a dejar la pereza a un lado, Señor, aquellos que se atrevan, Señor, a dejar, Señor, la ociosidad, Señor, a un lado, Señor, aquellos que se atrevan, Señor, a dejar el temor, Señor, a un lado, Señor, en el nombre de Jesús, papá, porque creo que viene el tiempo, Señor, viene la hora, Señor, Padre mío, donde tú vas a moverte, Señor, en gran manera, Señor, y donde vas a, Padre mío, a traer en este lugar, Señor, una llenura, Señor, de tu Espíritu, Señor, una llenura, Señor, de tu presencia, Señor, donde va a empezar a avivar, Señor, a cada corazón, Señor, donde va a empezar a avivar, Señor, a cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para prepararnos, Señor, para lo que viene, Señor, para esta casa, Señor. Y yo sé, Señor, que como dice tu palabra, Señor, que la gloria postera, Señor, será mayor que la primera, Señor. Padre mío, tú nos mostraste, Señor, el estándar, Señor, de cambiar de una casa, Señor, a un auditorio, Señor, pero creemos, Señor, en lo que viene, Señor, creemos en lo que tú has declarado, Señor, sobre este lugar, Señor, que cosas más grandes, Señor, vienen sobre esta casa, Señor, que cosas más grandes, Señor, vienen, Señor, sobre la vida de nuestros pastores, Señor, sobre el cuerpo de liderazgo, Señor, sobre esta casa, sobre esta iglesia, de cada persona, Señor, que pertenece, Señor, que no es el todo, Señor, lo que tú tenías preparado, Señor, para este lugar, Señor, sino, Padre mío, viene en aumento, Señor, porque has visto una iglesia fiel, Señor, has visto una iglesia, Señor, que ha permanecido, Señor, porque has visto una casa, Señor, que te ha mantenido firme, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Creemos, papá, que tú harás, Señor, y te moverás, Señor, en ese lugar, Señor, y nos harás crecer, Señor, en base a lo que te creamos, Señor. Y yo declaro que hay una iglesia que te cree, hay una iglesia que es fiel, Señor, a ti, papá, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.